Hola, antes de iniciar este programa, tenemos que recordar dos fallecimientos recientes, que contribuyeron al mundo del wrestling. El primero, el Lord de la Oscuridad, Ozzy Osbourne. Él apareció en WrestleMania 2 en los años 80. Salió a cantar en un SmackDown random del 2007 para promocionar su nuevo tema, el nuevo tema también del show. Fue inducido en 2021 al Salón de la Fama. Y su última como colaboración fue con su tema War Pigs en Survivor Series 2022 y 23. Gracias por tu contribución a este entretenimiento deportivo tan bonito. ¿Tienes algo que decir, Chris, acerca de él? ¿O Mm, sí? Pues no mucho. Eh, Se murió el abuelo de muchas amigas mías. Entonces, Mm, sí, mucha pena por eso. mucho pena. Pero bueno. Sí. El otro, pues, es una de las figuras más polarizantes de el wrestling. Es el Hulkster, Hulk Hogan, la primer superestrella de WWE, dicho por varios luchadores. Es uno de los luchadores más polémicos que hubo. Me extenderé un poco más en él porque yo quiero dar lo que es la opinión. Siento que si tú quieres recordar a Hulk Hogan como Hulk Hogan, está absolutamente de acuerdo. Si quieres recordar a Hulk Hogan como Terry Bollea, el hombre que se unió a, que fue un supremacista blanco, que fue un miembro activo mucho en la campaña de Trump y todo eso, creo que también está bien. No estoy aquí para decirle a alguien qué hacer, ¿no? Pero creo que debemos de respetar las opiniones de los demás porque me tocó ver mucho polarización en las redes sociales. Creo que hubo gente que salió y lo recordó como pues lo que fue una superestrella que ayudó mucho al negocio de la lucha libre y la gente los atacaba. Y luego gente haciéndolo mártir porque en el primer Raw de Netflix, que fue su última aparición en WWE, salieron a buchearlo. Salió y lo buchearon a más no poder y ahí lo empezaron a martirizar un poco. Creo que pues tiene acciones buenas como malas, son escalas de grises muy grandes, creo yo. Como quieran recordarlo, pues creo que está bien y pues no hay que llegar al momento del acoso. Si alguien te dice que recuerda a Hulk Hogan por esa increíble lucha que tuvo contra The Rock en WrestleMania 18, está bien. Si te dicen que lo recuerdan con desprecio por sus comentarios racistas en 2015 que se dieron a la luz, pues creo que también es válido recordarlo de esa forma, pero pues porque al final son errores o aciertos que tiene un ser humano, porque no deja de ser un ser humano terrible, es Hulk Hogan. Pues tú, Chris, creo que no estuviste, no lo conociste mucho. No estaba ahí. No, no estabas Eh, ahí. pues nada. Sí es alguien. O sea, yo soy una persona que no conoce mucho acerca de este mundo y acerca de este hobby. Y pues tampoco tengo mucho que decir, ¿no? O sea, también un poco por respeto, ¿no? O sea, Ujú. no podría opinar acerca del fallecimiento de alguien cuya trayectoria y cuyos errores y aciertos no conocí. Pero pues bueno, fue una figura icónica, ¿no? Y creo que al final, digas, pienses lo que pienses, pues la historia de las luchas está muy ceñida a Hulk Hogan, ¿no? Entonces, pues murió alguien como que muy prominente Sí, en sí, en este mundo. sí, era demasiado prominente y pues igual tampoco hay que llegar yo creo al acoso con los familiares porque pues mucha gente empezó con la familia a acosarla, entonces porque pues ellos, yo lo he vivido de primera mano, o sea, no solo perdieron a Hulk Hogan, o sea, fue lo que fue un padre, un esposo, un amigo, entonces
Creo que es ahí donde debemos de pintar un poco la raya y pues ya después, con el tiempo, cuando el tema pase y ya no esté, pues creo que sí se puede hablar un poco de él, pero ahorita por el momento creo que hay que respetar mucho a la familia en estos tiempos difíciles para ellos. Pero pues bueno, gracias a su gran contribución a este deporte, entretenimiento deportivo, creo que pues es muy grande. Pero en este podcast, aún así, cuando tenga que hacer un chiste de Hulk Hogan, lo voy a hacer. El siguiente podcast ha sido pagado por Historias del Wrestling. Hola, sean bienvenidos a Historias del Wrestling, el podcast donde un fan de las luchas como yo, Rafael, le contaré a mi amigo Cristian y a ustedes, gente bonita en casa, historias curiosas, tristes, que les harán enojar, reflexionar, reír sobre este mundo de wrestling, lucha libre, pro wrestling, como les gusta llamar a este entretenimiento deportivo. Cristian, ¿cómo estás? Bien, cansado porque llevo todo el día en la bici, pero ya llegué aquí. Ya, aquí vas a descansar un poco. Un poco. Esas piernas. Esperemos si te puedes levantar mañana. Es tu día de pierna. Lo siento. Terrible. Terrible, pero sí, bueno, ya casi un mes. Un mes, algo llamado desempleo me trajo un bloqueo creativo muy fuerte. Tenía esta idea ya plasmada, era así de, este va a ser el siguiente, pero no me salían las ganas de hacerlo. Pasa. Sí, entonces, ya, por fin, literal, entré a trabajar y lo primero que hice fue, voy a hacer este guión. ¿Quién no diría, no? Sí, fue así como de, wow, pues me nacieron las ganas de hacer este guión otra vez, entonces, súper bien y muy bonito. Pero bueno, vamos a adentrarnos a este gran tema. Quiero convertirme en el más grande, no solamente en el pro wrestling, sino en las artes marciales en sí. Antonio Inoki, creador de New Japan Pro Wrestling. Okay. Nice. Hoy iremos al otro lado del mundo. Iremos a Japón, donde la lucha libre es diferente. No se maneja de igual manera que en México, Europa o en tierras yanquis. Ahí se manejan las cosas de manera diferente. Pero ¿cómo empezó esta cultura? Te lo voy a decir de una manera tal vez resumida, porque la historia del Pororesu, como se le dice allá en Japón, es muy extensa. ¿Okay? En Japón no se manejan los shows semanales y pago por eventos mensuales, así como en WWE, sino que lo que se manejan son giras, que al final terminan en un gran evento. ¿Okay? New Japan Pro Wrestling tiene lo que es la gira Road to Wrestle Kingdom, que termina en Wrestle Kingdom, que es el equivalente de WrestleMania para New Japan. ¿Ok? Pero en estos eventos de gira no hay promos entre luchas. No hay tanto, o sea, es pura lucha. Toda la rivalidad se desarrolla en entrevistas para medios o en ruedas de prensa. Ahí es donde se dictamina cuáles son los enfrentamientos a seguir. Y de ahí los luchadores utilizan entrevistas, los medios de comunicación para arremeter contra sus... Ok. Parecido al boxeo. Ajá, algo parecido al boxeo, sí. Correcto. Aquí lo que se maneja más es el storytelling en la lucha. O sea, ellos cuentan la historia a partir de la llave, los movimientos y todo eso. Pero, ¿cómo podrías ver tú un show de la gira si de repente estás en Tokio y hay un show en Kioto o un lugar que te queda lejos? Lo que hacen es grabar los momentos y las luchas más destacadas y eso las pasan en televisión semanalmente. A menos de que sea un torneo. El torneo sí los pasan en su totalidad. De igual manera, si la lucha se da en un evento importante, se termina o pausa la rivalidad, ya que muchas veces las revanchas tardan meses o incluso años en volver a darse. Un gran ejemplo que te voy a dar es la rivalidad de Kenny Omega contra Kazuchika Okada, ya que solo hubo 4 peleas en un lapso de 2 años. ¿Okay? Ok.
Entre la tercera y la cuarta pelea hubo casi un año de separación. Y entre la primera y segunda pelea hubo una separación de 6 meses. ¿Ok? Hay que ser muy paciente para ser fan de Ajá, New en Japan. Japón, o sea, por ejemplo, hay un campeón, el ex campeón IWGP, que significa IWGP es International Wrestling Grand Prix. Hiroki Goto. Él es un veterano, pero tiene casi, o sea, solo tuvo como 8 oportunidades por el título en toda su carrera hasta llegar a la última donde fue coronado campeón. O sea, no les dan igual tantas oportunidades y así. ¿Ok? De igual manera, los extranjeros o los gaijin, como le dicen ellos, no eran muy populares, por lo cual debían de ser villanos por el extremo nacionalismo japonés. Hay unos que sí lo fueron, pero eso antes parecía más ser la excepción que la regla. Ahorita ya esto como que se está revirtiendo un poco y muchos luchadores están siendo pues sí, protagonistas extranjeros. Ok, ya después de contarte estas diferencias, te contaré un poco de los inicios del puroresu y la historia del protagonista de este episodio. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo empezó. Japón le agarró un odio a los Estados Unidos. Los yanquis americanos no sabían por qué. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? O sea, dicen así como, ¿pero por qué me odias tanto? Perdiste, soy un perdedor. Échame la mano. Acepta la derrota, amigo. Pero bueno, hoy no hablaremos de toda esa situación. Okay. Otro día. Ajá. Antes del deporte de contacto predominante era el sumo. La lucha libre era algo amateur y pues era el nicho del nicho, ya que la lucha libre, aún así con todo lo que se ve ahorita, es un nicho. Eso hasta que un ex luchador de sumo decidió dar un paso enfrente y es considerado el padre del puroresu moderno. Rikidōsan. Nacido en 1924 en Corea del Norte. Ajá. A finales de los años 30 se mudó en busca del sueño japonés. Pero había un pequeñísimo problemita. El racismo de los japoneses contra los coreanos. Así que se cambió su nombre para evitar problemas en su carrera de sumo. Después de un tiempo y obtener el rango más alto para un peleador de sumo, que se llama Makuuchi, y obtener un récord de 135 victorias por 82 derrotas, decidió de retirarse en 1950 para pasarse al mundo del puroresu, que estaba empezando a tomar un poco de popularidad. Pero antes de luchar en Japón, se fue a Estados Unidos a entrenar. Regresó en 1953 para fundar la Japan Pro Wrestling Alliance, la primera gran empresa de puroresu. Es como... No es poca cosa, ¿no? El título más grande del sumo. Ha de estar bien loco que el más grande atleta de un deporte se vaya a otro deporte. Sí, de hecho, eso creo que es por año o no sé cómo sea, pero en el sumo son muy pocos los que llegan al rango que llegó Rikidōsan. De hecho, eso te pone en un club muy selecto, es como el top, creo que si mal no recuerdo, top 12 o top 13. Y para eso es un top muy grande, porque el sumo, aunque ya no es tan oído en la cultura japonesa, sigue siendo muy impactante el sumo. Entonces, sí. Rikidōsan falleció el 8 de diciembre de 1963 a manos de Katsuji Murata, un miembro de la Yakuza. No fue una lucha. No. En una pelea en un baño de una discoteca. Se dice, hay varias versiones sobre el fallecimiento de Rikidōsan. Dicen que en realidad Rikidōsan le bajó la chava al Yakuza y lo amenazó en el baño. Y otros dicen que fue porque Rikidōsan se puso ebrio y quería una pelea con alguien y pues él sacó un cuchillo y lo apuñaló. Caray. Sí.
Pero antes de irse de este plano terrenal, entrenó a mucha gente, entre ellos a 2 luchadores, Giant Baba y Antonio Inoki. Giant Baba, como dato curioso, en un principio fue un beisbolista, cuya carrera no pudo despegar. De ahí conoció a Ricky Dosa, y él se lo llevó a practicar por eso. Después del fallecimiento de Ricky Dosa, la JPWA empezó a tener problemas financieros. Así que Baba, junto a Inoki, formaron equipo para atraer atención a la gente. Al final, esto no funcionó muy bien. Así que Baba e Inoki decidieron tomar caminos separados. Pero mientras que Baba decidió solamente no renovar su contrato, Inoki trató de hacer un golpe de estado en la GPWA. Que dices golpe de estado, ya no sé si ya no sé qué va a pasar. Bueno, trató de formar como que cosas para él llegar a la presidencia de la empresa. Pues sí, es un golpe de estado en realidad. Okay. por lo cual fue despedido. Baba, junto a los hijos de Ricky Dawson, formaron All Japan Pro Wrestling, mientras que Antonio Inoki fundó New Japan Pro Wrestling. Ahora tenemos que hablar de Antonio Inoki, cuyo verdadero nombre es Kanji Inoki. Nació el 20 de febrero de 1943, siendo el 6º hijo de 7, hijo de Fumiko Sagara y Sahiro Inoki. Su padre falleció cuando él tenía 5 años. Y luego de cierto acontecimiento donde se lanzaron unas bombas, su familia empezó a vérselas difíciles. Yeah. Ajá. Así que, junto a su abuelo y su madre, se mudaron. Estuvo en su adolescencia en Brasil, en donde destacó en varios deportes como lanzamiento de bala, de disco y de jabalina, ganando diferentes campeonatos. Regresando a Japón, vio como el puroresu estaba tomando flote. Como dije, fue entrenado por Ricky Dosa. Su carrera empezó a los 17 años, pero al estar en la misma generación que Giant Baba, él siempre vivió en su sombra. Y aparte, Giant Baba era un hombre muy alto, entonces obviamente iba a vivir en su sombra. Sí. Físicamente. Física y espiritualmente. Exactamente. Así que decidió irse por primera vez de la WGPA para irse a la Tokyo Pro Wrestling. Después de estar en gira en el circuito estadounidense un tiempo, pero esa etapa no duraría, ya que Tokyo Pro Wrestling se declaró en bancarrota. De hecho, es algo muy usual de empresas del puroresu. Así como nacen, se extinguen. O sea, son muy pocas las que se quedan. O sea, una empresa de Pro Wrestling puede durar más de 50 años, como New Japan y All Japan, que ya van casi para de 100 años. Y otras duran 6 meses o 2 años. Lo vamos a ver aquí en el episodio. Claro. Así que regresó a la WGA, como dije, haciendo equipo con Giant Baba. Y ahí pasó algo interesante que servirá para entender después esa historia. En una pelea en Osaka que involucraba al campeón de la WWF, Bruno Sammartino, en cierto punto Inoki trató de hacer un shoot, que, como te dije en el episodio pasado, es hacer daño real con las llaves y los golpes. Bruno se pudo salvar de las llaves y golpeó y lanzó a Inoki fuera del ring de manera violenta. A lo que Inoki decidió no regresar al ring, le dio el relevo a Baba para terminar el combate. ¿Ok? De ahí siguió su carrera hasta, como te dije, 1971, donde fue despedido. Y de ahí fundó la empresa New Japan Pro Wrestling, la cual tuvo su primer evento llevado en NGPW Opening Series, donde Inoki perdería ante lo que sería la primera figura de la empresa, Karl Gotch. No quiero hablar tanto de la historia de New Japan Pro Wrestling porque nos tomaría como 10 horas. Es muy larga y hay muchos puntos muy, muy buenos. Tal vez cuando hable de New Japan va a ser como que episodios salteados, así como WWE en Arabia nos vamos a ir, pero yo creo que por décadas, porque claro, te estoy hablando de los 70s, o sea,
mis papás todavía no nacían cuando se fundó New Japan, entonces es algo largo. Pero aquí lo que voy a hacer es dar varios saltos en el tiempo, a partes muy peculiares que nos ayudarán a entender qué pasó al final. ¿Ok? Por ejemplo, de 1971 vamos a saltar hasta 1976, ya que ahí pasó algo inédito. El boxeador que se movía como una mariposa y pegaba como una abeja, Muhammad Ali, se enfrentó en el Nippon Budokan a Inoki, en una fusión especial con reglas especiales, pero más que nada fueron para Inoki. Inoki no podía agarrar, embestir o tirar a Ali. Ajá. Y una regla demasiado rara que encontré que dijeron es de que para lanzarle patadas a Inoki, una rodilla debía de permanecer en la lona. Ajá. Correcto. Ajá, está muy rara. Breakdance. Casi. Esto es según varias fuentes. Otra dicha por el luchador Bret Hart dice que nunca hubo reglas, que en realidad nunca hubo reglas, pero que los musulmanes que apoyaban a Ali le dijeron a Inoki de manera muy amable que si lastimaba de gravedad a Ali, dormiría con los peces. Así que él se tomó sus precauciones. Al final, la lucha se dio. Fueron 15 asaltos donde Inoki se la pasó en el suelo tratando de darle patadas, mientras que Ali solo trataba de esquivarlas y tratarle de darle algunos golpes cada que se levantaba un poco, pero pues no sirvió de mucho. El resultado fue un empate. El mundo del boxeo estaba avergonzado de lo que pasó, pero esto sirvió como parteaguas como el primer combate de artes marciales mixtas de forma profesional. Correcto. De ahí saltaremos al año 1984, ya que en este año se formaría de la mano de Higashi Samida y Satoru Sayama la empresa llamada Universal Wrestling Federation, que es la pionera de las luchas tipo shoot. Ahora, que es una lucha shoot. En el episodio pasado, vuelvo a decir, dije que Punk sintió que Hardman estaba haciendo un shoot, que es hacer una lucha legítima. En el documental que acaba de salir en Netflix, llamado WWE Unreal, hablan de cómo se produce la lucha. Una persona que es el productor, que está en backstage, decide el tiempo de la lucha, los spots que va a haber, cómo se va a desarrollar. Pues bueno, todo eso que ocupan en la lucha lo agarran y lo avientan a la verga. Ok. No se ocupa nada de eso. Ok. Es literal, es solo una lucha, saben los peleadores y ya. No saben quién va a ganar, no saben cuánto tiempo va a durar. ¿Por qué? Porque se van a pegar de verdad. ¿Qué? ¿Son comunes? Ahorita ya no. Y vas a ver al final del episodio por qué. Todo esto fue fresco, ya que no era algo estricto de usar puños como el boxeo, o algo muy producido como el pororesu. Satoru Sayama, el primer Tiger Mask, dijo que estaba cansado de lo predecible y del politiqueo que había en el wrestling. Porque sí, hay política en el wrestling. Pero bueno, todo esto fue un predecesor a lo que conocemos hoy como las MMA. Entonces fue muy popular para el público adolescente y juvenil. De hecho, me da mucha risa investigando esto de Tiger Mask. Tiger Mask era un luchador de New Japan y se salió por lo que dije. Entonces, él sacó un libro llamado Kayfabe, donde explicaba todos los secretos de la lucha libre, algo así como los grandes secretos de la magia finalmente revelados. Ajá. Él lo sacó, pero con el wrestling. Y esto fue, te digo, en los 80s. Y ahorita, hace unas semanas que salió el WWE Unreal, muchos empezaron a decir, mataron la esencia de la lucha libre. Y es ese amigo, un sujeto la evidencia desde los 80 en Japón. O sea, no es nada nuevo esto. Ajá. ¿Qué? Sí, ¿No
¿Es real? ¿Qué? No es real. ¿Cómo que deciden quién gana y los tiempos? De hecho, hay una bochornosa entrevista. Salió una película sobre una luchadora y muchas luchadoras de la empresa de AEW participarán en ella. Entonces les invitaron para promocionar la película en un pay-per-view y le hicieron una entrevista. Y la actriz, yo creo que sin conocer o sin saber que pues se trata aún así de mantener el tono real, dice, es que no puedo creer que una vez ya suene la campana ya sepamos quién va a ser el ganador. Entonces todos así como de, hija, estás viendo que la ficción está ahí tirada en una tumba, tú vas y la pisoteas más, entonces es así como de, desafortunado. Ajá, o sea, sí fue así como de, yo no sabía nada de eso, amigos. Y sí es así como de, oh no, ¿por qué lo dices? Entonces sí, es muy, muy gracioso ese incidente con el pobrecito wrestling. Pero bueno, o sea, de hecho mucha gente dice el kayfabe está muerto en un 95%, entonces que lo diga es una actriz ya me da, nos da igual, sabemos que es falso, pero hay otros puristas que sí dicen, están matando el negocio. Entonces, quiero pensar en los niños. Ajá, exacto. Ok. Pero algo muy común en estos tiempos es que, como te digo, así como nacían empresas de wrestling, morían empresas de wrestling. La UWF duraría hasta 1986. El principal problema sería la falta de un contrato televisivo. Aparte de problemas internos entre los luchadores, y a todo eso agregale que se involucraron con los Yakuza. Complicado. Sí, pero aquí no fue como en los videojuegos de dame, yo. ¿Qué? ¿No se quitan la camisa y empiezan a luchar? No, ahí ya eran cosas más serias. Caray. Yo creí que era distinto. Sí, pero bueno, todo esto forma un antecedente. En 1988, varios luchadores regresaron a New Japan Pro Wrestling. Pero la gente no quería que participaran en luchas tradicionales, sino en luchas shoot. Y esto empezó a presentar un problema. Así que después de un incidente donde el luchador Akira Maeda golpeó de verdad a Riki Chosu, Maeda fue despedido. Y así volvieron a abrir la UWF. Ahora tuvo una mejor infraestructura, pero eso no significó nada. Ahora solo cerrado porque hubo peleas entre Maeda y Shinji Jin por tener diferentes visiones de la dirección de la compañía. Así que volvieron a cerrar sus puertas en 1990. Muy desafortunado esto. Pero en 1991 se creó la UWFI. Más cool y más real que nunca. Sí. ¿Qué es la I? La I es por internacional. ¿Ok? Ya veo. ¿Y qué tienes que hacer para ser más real que nunca? En 1992 crearon el Campeonato Real Mundial de Peso Pesado de Pro Wrestling. Marca registrada. Exactamente. Pero al igual que las otras dos veces, esto no duró mucho. Bueno, les voy a dar algo de crédito. Esta vez duró más veces que las otras dos. Hasta 1996 llegó a su fin. No, 1995. Su caída empezó a que empezaron una alianza con New Japan Pro Wrestling. Y en todas las peleas interpromocionales, New Japan y sus luchadores ganaban. Así que empezó a perder prestigio y popularidad. Que el prestigio es más importante en Japón que la popularidad a veces. Sí, por la cultura. Sí. Su último show fue el 27 de diciembre de 1997. Ok. Entonces ya te expliqué cómo llegaron las luchas shoot a Japón. Como que es algo parecido a las MMA. Y ahora sí, vamos a la parte de la historia que nos compete. En 1997, el luchador de MMA, Ken Shamrock, iba a estar en un show de New Japan Pro Wrestling enfrentándose al Ace.
El ace es como la cara de la compañía, la cara más importante de la compañía. Algo como John Cena y Cody Rhodes ahorita. Shinya Hashimoto. Pero se tuvieron que cambiar los planes, ya que Shamrock decidió ir a la World Wrestling Federation a ser el referee especial de la épica lucha entre Bret Hart y Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 3. Así que Inoki decidió, en un giro demasiado extraño, debutar a un hombre judoka, Naoya Ogawa, un hombre que entrenó el mismo Inoki. Y en otro giro de eventos, Ogawa no solo derrotó, humilló a Ace en el Tokyo Dome. Algo en lo que Inoki llamó peleas de estilo diferente. Ahora, ¿qué es una pelea de estilo diferente? Simplemente es una lucha donde se combinan las MMA y el wrestling. O sea, hace luchas shoot. De ahí, Hashimoto, un mes después, se cobraría revancha, ya que ganó una lucha titular. En 1998, después de ganarle a Don Fire, Anthony Inoki se retiraría del progreso, pero aún seguiría siendo el propietario de New Japan. Y al ver cómo las empresas de MMA japonesas como Pride y Pancrase que hacían que New Japan se viera como algo ilegítimo, Inoki quería que el mundo viera que sus luchadores son personas duras. De ahí decidió hacer algo que para muchos fue el principio de lo que han decidido llamar inokismo. ¿Ok? Ok. Ogawa, entre 1997 y 98, se estableció como una persona de alto nivel, enfrentándose a lo mejor de lo mejor. Y el día 4 de enero de 1999 tendría una nueva oportunidad de enfrentarse a uno de los 3 mosqueteros de New Japan Pro Wrestling, Shinya Hashimoto. Pero en esta ocasión todo se salió de control. Yaki Inoki le dijo a Ogawa que tenía que golpear legítimamente a Shinya. Este siguió órdenes y la lucha se salió de control. Yaki Inoki no le dijo nada de esto a nadie, solo a Ogawa. Entonces, el booker, el director creativo, Riki Chosu, salió a confrontarlo y se armó una campal con luchadores en el Tokyo Dome. ¿Ok? Ogawa tuvo que salir escoltado porque también la gente empezaba a buchear y ahí que abucheen y todo puede convertirse rápidamente en un disturbio. Ay. Sí, entonces tuvo que irse escoltado y tuvo que irse un tiempo de New Japan Pro Wrestling, regresando hasta octubre para seguir su rivalidad con Hashimoto. ¿Ok? Inoki quiso seguir adelante con su plan de ser Shoot Wrestling, solo que Chosu, como te digo, que era el director creativo, no quería. Y aparte, Ricky ya él llevó al apogeo en los 90 de New Japan Pro Wrestling, entonces es así de vas a destruir lo que tanto tardé en construir por un capricho tuyo. Entonces lo despidieron. Bajita la vara. Ajá, exacto. Y ahí empezaron las movidas extrañas, ya que para legitimar a New Japan, Inoki mandó a varios de sus luchadores a participar en luchas de MMA, lo cual salió demasiado mal. Luchadores importantes como Yuji Nagata o Yoshi Thunder Liger fueron avergonzados en sus luchas. Hubo gente que se acostumbró al tener cierto conocimiento de la disciplina, como Shinsuke Nakamura. Pero al ver esto, empezaron las fugas de estrellas, porque muchas de ellas no querían hacer shoot wrestling, ya que acabarían mal de salud. El primero fue Shinya Hashimoto, ya que en un trato, entre muchas comillas, con Inoki, tuvo una última pelea con Ogawa, donde, si no ganaba, se retiraría. Pero el trato era de que se iba a formar su propia empresa,
y de ahí habría una especie de invasión a New Japan. Pero Hashimoto sí se fue y sí creó su empresa llamada Zero One, pero nunca tuvo ese acercamiento con New Japan. De hecho, Ogawa para ese tiempo ya era un amigo cercano de Shinya. Se fue con él y se llevó a gran parte de los luchadores importantes de New Japan. Kenji Muto, también conocido como The Great Muta, siempre le había sido fiel a New Japan Pro Wrestling, hasta que igual se cansó y no quiso hacer Shoot Wrestling e hizo lo impensable. Se fue a la All Japan Pro Wrestling junto a Satoshi Kojima. Entonces, muchos lo vieron como traición, él lo vio como no quiero hacer esto, y All Japan seguía haciendo del progreso tradicional, entonces fue lo mejor para él. Y mientras todo esto pasaba, el público, ¿qué le pareció No le parecía nada bien. Nada. Caray. Uh-huh. Pero nadie sufriría más que Yugi Nagata, ya que él iba a ser el nuevo ace de la promoción. Pero sufrió demasiadas derrotas bochornosas y eso hizo que rompiera su espíritu. Agreguemos que esto no era Puroresu o eran MMA. Era una combinación de ambas. Y al final no se satisfacía a ninguno de los dos tipos de fans. ¿Ok? Ya que si eras fan del Puroresu, no había eso en New Japan. Y había otras empresas como All Japan o Wrestling Independiente Japonés. Y si eras fan de la MMA, tampoco había tanta MMA en eso. Entonces, tenías también otras empresas como Pride, Pancrase, UFC, que ya se veía un poco. Entonces no había nada de eso. Suena que por querer hacer las peleas más reales terminaron como que volviéndose más mediocres, ¿no? Sí, exacto. Aparte que el ánimo de varios luchadores estaba en los suelos, ya que Inoki traía a luchadores extranjeros y los hacía debutar en el main event de sus eventos más importantes. Y se imponían a los luchadores que trabajaron todo el año tratando de encontrar ese premio del main event. Por ejemplo, Josh Barnett es un luchador de artes marciales mixtas y él fue contratado por New Japan y en su evento más importante, en el Tokyo Dome, le dieron el main event. Entonces fue así como de... Fue su primera lucha. Y fue su primera lucha. Ok. Exacto. New Japan era un caos. Comúnmente el campeonato mundial de las promociones japonesas no cambia tanto de manos, ya que el prestigio del cinturón lo es todo, y es darle el respeto que se merece a la presea. Pero en tan solo 3 años cambió de manos 15 veces, en promedio 5 veces por año. Algo impensable en esos tiempos, ya que se le empezó a quitarle importancia al título. Y aparte muchas veces era porque lo dejaban vacante por lesiones, por las luchas tipo shoot. No, es que, a ver, uno pensaría, ¿no? Que esos problemas empezarían a aparecer, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora te contaré 3 contrataciones que fueron grandes ejemplos del inoquismo, los problemas que trajeron a la empresa y todo eso. El primero es Tadao Yasuda. Él fue un luchador de sumo que en 1994 debutó en New Japan, siendo un Young Lion, que es como se les dice a los luchadores aprendices o novatos. Él empezó siendo un luchador de baja cartelera, de un perfil bajo, ocupando puestos de relleno en combates de equipos. Nada importante y trascendente. Esto hasta el año 2000, ya que Inoki vio en algo en él y decidió mandarlo a entrenar MMA en Estados Unidos, donde tuvo una carrera sin pena ni gloria, pero tuvo un resultado algo sorprendente, ya que le ganó a Jérôme Le Banner, un luchador de MMA francés popular. Con esa simple victoria, sirvió para catapultarlo de inmediato al estrellato en New Japan. Regresando a Japón,
llegó a estar en la final del torneo G1 Climax, el más prestigioso de la compañía. La gente se sorprendió, ya que pues antes de eso era un don nadie y estaba llegando a los 40 años de edad. Y tan solo después de eso, en febrero del 2002, ganó el título IWGP, venciendo a Yuji Nagata en la final del torneo, ya que el título estaba vacante debido a una lesión. Sí, como te digo, Lo vi venir. eso pasaba muchas veces en la época del inoquismo, te digo, muchas veces el título se quedaba vacante por lesiones. O sea, como todos los golpes eran golpes reales, pues tenías que luchar. Y aparte no era como UFC, que UFC se da demasiado tiempo entre una lucha y otra, ¿no? Y era luchar constantemente así. Entonces, obvio se iban a lesionar. Yasuda solo tuvo un reinado de 48 días, donde perdió contra Nagata en un show en el Budokan Arena donde solo fueron 3,000 personas. En el Budokan Arena caben 15,000 personas. O sea, un quinto de la capacidad fue a ver esa coronación. Qué pena. Qué vergüenza. Sí. La época de Yasuda se empezó a terminar después de esto, ya que hizo un equipo llamado Makai Club, que no tuvo mucho éxito, ya que eran peleadores que eran devotos a Inoki y que pues sabían hacer MMA, pero no eran nada populares. Esto solo hizo que hubiera más críticas a Yasuda, porque tuvo ese empuje solo por tener ciertos logros en las MMA, pero no tenía nada de carisma y era en el ring muy limitado. Las audiencias cayeron y al final Yasuda abandonó New Japan en 2004 y nadie lloró su partida. El siguiente es al que mejor le fue, Kazuyoshi Fujita. Él empezó entrenando lucha grecorromana. De ahí le hizo la transición al Puroresu y fue entrenado por el mismísimo Inoki. Fujita abandonó New Japan en el 99 para ir a probar suerte en las MMA, pero él fue enviado como un representante de Inoki, diciendo en sus luchas así como que entraba y él, de hecho, él fue entrenado por Antonio Inoki y Antonio Inoki es muy bueno y va a venir, él es muy bueno. Y así. ¿Ok? Tuvo varias victorias en el proceso, así que como con Yasuda, lo regresaron a New Japan, donde en abril de 2001 derrotó a Scott Norton en menos de 7 minutos, demostrando gran poderío, y tuvo un gran reinado de 270 días. De hecho, es uno de los más largos en esa época del inoquismo. Antes de que dejara el cinturón vacante, adivina por qué. Por una lesión. ¿Será acaso una lesión? Y esto por una lesión muy grave, siendo una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ok? Fuck. Sí. Fujita regresó en agosto, pero solo para recibir su primera derrota desde el 2000 en New Japan, a manos de Yoshiro Nakayama. Pero en 2004 le quitaría el título a Hiroshi Tanahashi. Un don nadie. X. Alguien ahí. Lo defendió más veces, pero terminó perdiéndolo contra nuestro urofílico de cabecera, Brock Lesnar, que acaba de regresar a WWE, amigos. Lo único por lo que lo conozco. Creo saber quién es, pero no sé si sé quién es, entonces solo sé que es un urofílico. Ya se te quedó cada esa palabra. Entonces, Brock Lesnar, urofílico. Fujita fue el más exitoso luchador del inoquismo, ya que demostró la visión de Inoki. Pero esto no fue suficiente en un público que ya estaba cansado. El último es un ejemplo raro. Bob Sapp nació el 22 de septiembre de 1973. Sapp era un boxeador, con algún conocimiento de MMA. Esto le hizo de inmediato la piel a Inoki. Tal vez conozcas a Bob Sapp porque salió en la película Golpe Bajo.
Es un... No sé, bueno, primero no sé si has visto Golpe Bajo. Golpe bajo, golpe bajo. Adam Sandler, el que de fútbol americano. Y que lo metieron a la cárcel. Ajá. Ya. Sí, no sé si te acuerdas del musculoso negro. No sé si te No me acuerdas. acuerdo. No, fuck. Bueno, él salió en esa. La vi esa hace mucho. película. Sí. Te lo recomiendo que la veas y vas a decir, Bob Sapp. Bob Sapp. Ajá. Ok. Ya me acordé de ti. Bob Sapp llegó a New Japan el 14 de octubre de 2002, ganando su primer combate. Su musculatura y su carisma se hicieron notar y se convirtió en uno de los favoritos del público. O sea, le tenían un real aprecio. De hecho, hay un video donde gana un combate y se pone a cantar la canción de Holiday de Madonna. Y tú dices, el público lo va a buchear porque no, lo estaban animando. Entonces, es muy, muy bueno. Nice. Sí, solo que eso no fue en New Japan, pero quería mencionar esa parte. Es un gran video cuando se pone a cantar. Así. Se pone a bailar y es muy gracioso. Es muy carismático el hombre, de hecho. La verdad, sí, eso se lo tengo que dar. Esto lo dije, pues como te digo, para que veas lo popular que fue en Japón. Pero en cuestión de lucha, no era el mejor. Ya que en 2004 ganó el IWGP, quitándoselo a Kensuke Sasaki. El reinado solo duraría 66 días, ya que Bob se fue a pelear una lucha de MMA contra Fujita y perdió de manera vergonzosa. Y de ahí decidió dejar el título vacante. Y ya, no hubo lesión, no solo hubo... su honor. Ajá. Sí, es así como de... no. Se lesionó más duro. Ajá, se lesionó mentalmente, yo creo. Aunque debo declarar que tuvo una defensa en el Tokyo Dome y junto a 50,000 personas, eso está bien. O sea, de hecho, 50,000 personas en el Tokyo Dome está bien. Aunque también debo de decir que los japoneses tienden a inflar demasiado los números de asistencia. Y eso pasaba mucho en la época de New Japan. Decían que juntaron 30,000 personas y es así como de... no te creo, o sea, muchos dicen que boletos regalados y todo eso, pero junto con los boletos regalados, mucha gente no cree que llegaron a las 30,000 personas en ese tiempo. O sea, te estoy diciendo que la verdad era asistencia demasiado baja para creerles. Y no hay cosas legales como para buscarlas así como de, en verdad, ¿cuántas hubo? No hay fuentes oficiales que te digan cuántas hubo en Japón. Te debes de apegar a lo que dice la empresa. Pero muchos saben que eso fue completamente falso. El legado de Sapp es ser el primer y hasta ahora único campeón afroamericano del título IWGP. Muchos dicen que lo obligaron a dejar vacante el título ya que no tendría esa mística que tenía antes de la derrota. Él es un ejemplo del inoquismo, ya que fue popular con los aficionados, pero con poca habilidad en el ring. Uh-huh. O sea, te enseñé los tres, que no era popular y era malo, no era popular y era bueno, y era popular pero era malo. ¿Ok? El último clavo en el ataúd del inoquismo fue la contratación en 2005 de Brock Lesnar. Esto lo diré sencillo. Llegó, ganó el título en su primer pelea en una triple amenaza, lo defendió 3 veces, tuvo 7 luchas en total, y debido a la crisis por la que estaba New Japan pasando, no le pudieron pagar. Según rumores, eran $50,000 por aparición. La verdad no se sabe, eso no hay ninguna cifra exacta. Pero dicen que $50,000 es como que lo normal. Pero la verdad, eso no está corroborado. Así que Lesnar tomó el título y se fue. Y decidió no darles el título. Ay, no. Un profesional, Brock Lesnar. Bueno, y le tengo que dar cierto crédito. Oye, no me estás pagando. Va a llevar el título, o sea, es un buen empeño. Págame. Empeño. Ajá, es una buena situación de renes. Sí, claro, tiene sentido, pero sigue siendo gracioso. Chipulero. Sí.
¿Qué hizo New Japan al respecto? Decidió volver a activar el antiguo título IWGP. Este había sido unificado y es el que tenía Lesnar, el título unificado. Entonces tuvieron que desunificarlos para tener otra vez un campeonato mundial. Uy. Sí. New Japan empezó a oler a bancarrota. Así como de, huele feo. Los shows estaban casi vacíos. Sus números se notaban que estaban inflados. Su contrato televisivo podría terminar. Así que en 2005, Inoki decidió vender el 51% de la empresa para dejar de ser el dueño indiscutible y que se encargaran de él. ¿Ok? Pero, ¿quién compró la empresa? La empresa de videojuegos Jux. Ajá. No me suena. Ellos ayudaron con los juegos de la saga SmackDown vs. Raw. Ok. Y usaron el motor gráfico para hacer algunos videojuegos de New Japan. Así que Inoki quedaba de lado y ya no podían ejercer decisiones dentro de la empresa. Y así se acabó la era del Inokismo. Pero, ¿cómo pudieron recuperar el título IWGP de Lesnar? Inoki hizo su compañía, Inoki Genome Federation. En su primer evento, Lesnar perdió el título contra Kurt Angle. Y de ahí Angle perdió contra Shinsuke Nakamura en una pelea de unificación. Y ya no ha vuelto a ser superstar. Sí. El camino para la resurrección de New Japan no sería nada fácil. Tenía que haber demasiados cambios. Y una persona, no nadie, llamado Hiroshi Tanahashi, decidió cargar con la empresa en sus hombros durante mucho tiempo. Y con el tiempo lograron revertir esta situación y ser una de las empresas más famosas de Puroresu mundialmente. Pero, querido amigo Cristian, esa es historia para otro día. Correcto. Y esto, como te digo, fue el Inokismo. ¿Qué te pareció esta historia? Pues qué divertido cuando las malas decisiones de una sola persona son capaces de llevar en picado una empresa de luchas, ¿no? Sí. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Eso no es como que pase en otras industrias, como de videojuegos, música, tecnología, economía, no sé. Caray. Sí, está. ¿Cuánto duró? Sí. En la época del inokismo, muchos dicen que es desde el incidente del 4 de enero del 99 hasta el 2005. Breve. Fueron 6 años, pero sí fue muy... O sea, venían de los 90 de hacer el apogeo. Bueno, también casi destrozar una compañía en 6 años también tiene mérito, ¿sabes? Sí. Hay otro... Bueno, también no fue tan... O sea, era paulatinamente. Hay otros que en un año o meses la destruyen completamente. Entonces, sí, está muy... Esta historia está muy fuerte. Es terrible. Sí, es terrible. O sea, algo que les costó construir mucho, derrumbado en casi 6 años. Un rey loco. Sí, de hecho estuvo... O sea, si dicen que si no vendía la empresa antes que el contrato televisivo terminara, era bancarrota. O sea, estuvieron en literal cerca, muy, muy cerca. Y ahorita es de las empresas más conocidas de Japón. Entonces, ¿está bien? Sí. Pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un TikTok del podcast, Historias del Wrestling Pod. A mí me pueden seguir en Instagram como Rafa BHRZHWP. Son muchas letras, pero no me importa. No me lo voy a volver a cambiar en un año, probablemente. ¿Y a ti, Chris, en dónde te podemos seguir? En Insta y en TikTok estoy como Chris.Welly, Chris con CH, Welly con W. Y pues también tengo el TikTok de Tarot, pero no he subido nada, pero pues bueno, ahí está Karma Tarot 390 por si les interesa. Muy, muy bien, ok. Entonces, ¿qué tenemos como moraleja el día de hoy? Pues que no hay que ser testarudo.
y que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.